Evangelio de la Iglesia Evangélica Pueblo de Amor de Victoria y Platón, barrio del Faro Muñiz, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, presenta el glorioso mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. El título del mismo, La Autoridad, y está basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versos 8 al 10, donde dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es nuestro ruego y oración que esta palabra sea de bendición para su nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, acá hay algo en estos pasajes que hemos leído que es muy necesario que todos lo entendamos. Debemos estar atentos a causa del proceso en el cual Dios nos va llevando y aún nos va a llevar todavía hasta que alcancemos todo lo que Él tiene planeado. Nosotros vemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él ha instituido ministerio dentro de la iglesia y ha dado dones ministeriales como también dones espirituales, porque nosotros luchamos con fuerzas sobrenaturales. Entonces Dios nos ha dado los dones sobrenaturales para que nosotros podamos mantenernos firmes, luchar contra las huestes de Satanás que son espirituales, y como Cristo lo venció, nosotros también hacer lo mismo y poder llevar a cabo toda la tarea que Dios a nosotros nos encomiende. Muchas veces fracasan los hermanos en el intento de manifestar una autoridad para con otros o para con otros que nunca la han recibido. Esto es algo que tenemos que entender. Miramos este pasaje, vemos cómo este centurión vino a hablar con Jesús, le pidió para que le sanara a su hijo. Jesús dijo: yo iré, y él dijo no, que no fuera, que él no era digno de que Jesús entrara en su casa, pero dijo: di la palabra y mi criado sanará. Y dijo: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Esto tenemos que entender, es algo que tenemos que aprender a reconocer en lo que tiene. Autoridad, la autoridad la ha creado el Señor, dominio y autoridad, ya sean dominio, ya sean trono, autoridad, potestad, todo lo ha creado el Señor para Él. Todo fue creado por Él y para Él, dice Pablo escribiendo en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Amén. Es decir que la autoridad es algo que se recibe. No es porque yo digo, yo tengo autoridad, la tengo. La autoridad es algo que se recibe. Así como el marido recibe la autoridad para ser cabeza del hogar, así todo. La autoridad es algo que se recibe, de la cual no se debe hacer abuso. Y se debe entender para qué le fue dado la autoridad. Nosotros vemos este centurión que dijo: di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y él dijo: yo le digo a los soldados que vaya, se va, el que venga a mi criado, y hace todo lo que yo mando. ¿Qué es lo que él le dijo al Señor? Reconocía que el Señor Jesús también estaba bajo autoridad. Por tanto, el que está bajo autoridad recibe autoridad y puede ejercerla. El Señor Jesús, por todo el Evangelio, por todos los Evangelios, lo vemos que dice que Él no hizo nada por su cuenta, sino solamente lo que el Padre le envió. Esto es algo que tenemos que aprender si queremos hacer la obra del tiempo postrero. Si queremos, ¿no es cierto?, que el Señor haga con nosotros lo que tenemos pensado, debemos entender esto. La autoridad es algo que se recibe
Y debemos, ¿no es cierto?, reconocer a aquello que Dios los ha puesto y les ha dado autoridad. ¿Qué pasó con este centurión? Él vio que el Señor estaba bajo autoridad. Por eso dijo, yo también. Como diciendo, tú estás bajo su autoridad y tienes autoridad. Yo estoy bajo autoridad y también tengo autoridad. Le fue dado una autoridad a él. Pero él también estaba bajo autoridad, quiere decir que alguien da la autoridad. En este caso al Señor Jesús, ¿quién le dio? Dios. Y eso es lo que él reconoció. Por eso no le importaba si iba o si no iba. Sabía que tenía autoridad. Estaba bajo autoridad y la tenía. Di la palabra solamente. Y mi siervo sanará. Di la palabra solamente. ¿Qué tan tremendo es esto? Por eso Jesús dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Cómo creyó esto? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros todos, ustedes todos, están bajo una autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Por lo tanto, Dios me ha dado autoridad. Por eso yo tengo autoridad para predicar su palabra. De Jesús se dijo que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos decían. ¿Ve? Los fariseos no le habían mandado nada a enseñar la palabra. No estaban bajo la autoridad de Dios, más si no eran de Dios, ¿cómo iban a estar bajo la autoridad de Él? Entonces no enseñaban como que tenían autoridad, sino como algo que imponía cosas con una autoridad que no tenían. Entonces la gente, en vez de amarlo, en muchos casos lo odiaban. Sin embargo, el Señor Jesús lo seguían. Sus enseñanzas penetraban, llegaban, tenía autoridad para hacerlo. Y esto tenemos que entenderlo todo, porque Dios ha establecido las autoridades dentro de la congregación, de la iglesia. Y cuando esto existe de verdad, los hermanos tienen que alegrarse, tienen que gozarse. Porque al haber puesto Dios las autoridades y conociendo que es así, saben que no andan sin rumbo. Saben que no serán engañados. Saben que serán llevados conforme al propósito de Dios. Porque aquellos que están bajo la autoridad del Señor, Dios los guiará y le dará todo lo que el pueblo necesita. Y el pueblo recibirá de él. Sin embargo, mire el fracaso de miles de cristianos. Mire el fracaso de los cristianos que no reconocen la autoridad que Dios puso. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor reverente. Sabiendo que Dios ha establecido algo. Nadie tiene por qué tener miedo. El temor reverente es bueno que lo tengamos todos. ¿Se da cuenta? Porque reconocemos que hay una autoridad. Dios muestra si hay o no hay una autoridad de Él. Entonces debemos gozarnos y alegrarnos. Y ponernos bajo autoridad para que nosotros también tengamos autoridad. Si no estamos sujetos a la autoridad que Dios puso, no tenemos autoridad tampoco. Bendito sea su nombre. Esto es algo que se tiene que entender. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede entre los hermanos. Un diácono, un ejemplo, se ungen los diáconos y los diáconos creen que tienen autoridad sobre los hermanos. Ellos tienen un ministerio que es un esclavo voluntario y tiene que mostrar lo que lo son. Un ministerio que si lo ejerce bien, dice, gana un grado de honra entre los hermanos. No está puesto para tener una autoridad sobre los hermanos, sino para servir a los hermanos, para servir al pastor. Muchos aprenden algo que se les enseña y ya quieren enseñar a otro sin tener la autoridad para hacerlo. Porque hay quienes han aprendido algo y se juntan con los hermanos y hablan de cómo él lo ha recibido, cómo lo ha entendido, el resultado que está produciendo en su vida. Y ahí está en sabia mansedumbre enseñando a otros. Pero están los otros que quieren imponer lo que según ellos creen que saben. No, vamos a hacer así. No, no hagas así. Tiene que ser así. Porque yo, o porque esto, o porque aquello. ¿Saben lo que hace esto? Causa problemas. Ustedes lo saben. ¿Cuántas veces ustedes han estado en grupos de hermanos ahí que han querido imponer las cosas y lo único que causaron fue problema? Y nadie está de acuerdo. Es algo que deben entender. Es algo que tienen que entender. Pablo habla cómo tenemos que ser los unos para con los otros. Cómo debemos ayudarnos, amarnos, cuidarnos. Cómo debemos exhortarnos. Siempre buscando el beneficio
el uno para con el otro. Sin embargo, miren, en estos tiempos, estoy hablando de estos días, ¿cuántas situaciones se produjeron en las reuniones de grupo a causa de esto? ¿Cuántas? Aún en algunos lugares, ¿no es cierto?, no le han obedecido al dirigente del grupo. Y se ha armado cada conflicto y cada problema a causa de esto. ¿Se da cuenta? No están sujetas al que se lo puso en el grupo y quieren mandar ellos. ¿Qué causaron? Problema. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Estamos queriendo alcanzar la imagen de Cristo. Cuando Cristo, con lo que era, Él se sujetó al Padre en todo. Y ahora mire, ¿cuál es el deseo que tienen? ¿El que otro aprenda o demostrar que ellos saben algo? ¿Cómo recibirá una autoridad de Dios para hacerlo? ¿No ven los problemas que hay en las congregaciones? ¿Cuántos se han puesto? ¿Cuántos? ¿No ves que la palabra de Dios dice no ejerciendo señorío? Pero teniendo la autoridad que Dios da. Y todo esto es para edificación. Esto lo tenemos que entender. Miremos, este centurión, di la palabra, porque yo también soy hombre que está bajo autoridad. Él reconocía lo que era estar bajo autoridad. Y a causa de eso, él tenía autoridad. Él hablaba y le obedecían. Pero el que no está bajo autoridad, el que se da la autoridad solo, ¿cómo puede pretender que otros le obedezcan? Entonces, ¿qué es lo que viene? Las amenazas. Yo conozco congregaciones que si se quieren ir de la congregación, el pastor le amenaza de todo, que va a perder un hijo, que va a hacer esto, aquello, cuántas cosas. Eso ustedes lo saben, ¿saben qué es verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué no tienen autoridad? Aparte, si un hermano quiere irse de la congregación, ¿cómo vamos a obligarlo a que se quede? Si alguien no quiere que alguien sea su pastor, ¿y por qué yo tengo que obligarlo? Y esto tiene que ver en todo, en el hogar, en nuestro diario andar. Dios le ha dado al hombre que se casa, que se une en matrimonio con su mujer, ser la cabeza del hogar. Cuando hace esto, le está dando la autoridad para gobernar su casa, para mandar. Ahora, la esposa no entiende esto, no lo entiende. Usa el cubrirse la cabeza en la iglesia, pero en su casa no. Y sin embargo, el cubrirse la cabeza significa que está bajo autoridad. Por eso que en la iglesia le manda el Señor a las mujeres a cubrirse la cabeza como teniendo sobre ellas señal que están bajo autoridad. Porque Cristo es la cabeza de todo varón, dice, el varón es imagen de Cristo y la mujer gloria del varón. Entonces, para orar, la mujer para profetizar debe mostrar que está bajo autoridad. Y una de esas señales es la que se cubra la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si la esposa no se sujeta a la autoridad que Dios le puso en su hogar, que es su marido, después ella quiere tener autoridad sobre sus hijos. Y lo hace hasta cierto punto. Llega a cierta edad en que ya no los puede sujetar más. ¿Ve? Desautorizó a su esposo, se puso ella como cabeza, llega un momento en que los hijos no le obedecen. Por eso dice que el hijo mimado avergonzará a su madre. No dice a su padre, a su madre. Porque son las madres lo que hacen esto. Hasta cierto punto ellos pueden llevar adelante esto hasta que se termina. Y cuando se termina se dan cuenta con que no pueden ejercer dominio sobre sus hijos, que no tienen autoridad. ¿Pero por qué no la tienen? Porque ellos desautorizaron primero la autoridad del padre sobre los hijos. No está sujeta a su esposo, no tiene autoridad. Por eso los hogares son un desastre. Y solamente traen ruina. No sabe cómo Dios va a cobrar esto a las hermanas. Porque a causa de esto no se puede mostrar un hogar como Dios quiere mostrarlo. Pero nadie va a privar de que esto no sea así. En lo que quieren, todos lo lograrán. Pero esto tiene que hacer cuenta, tiene que entender. Nosotros miramos en la iglesia la señal de autoridad. La iglesia, ¿por qué se tienen que cubrir las hermanas? Para mostrar que están sujetas a Cristo. Pero se hace solamente por una costumbre, no porque realmente esté dentro del corazón. Cuando alguien descubre esta verdad gloriosa
de entender lo que es estar bajo autoridad según Dios lo ha establecido, no sabe la libertad que trae y la autoridad que ella misma tiene para hacer según el plan de Dios y el propósito que tiene con ella. Así pasa con la iglesia también. Donde hay una congregación, donde el pastor está sujeto a Dios, los hermanos tienen que gozarse. Tienen que aprender a gozarse. Nunca faltará la bendición de Dios. Sin embargo, hay cuantos que los pastores no se sujetan. Y como no se sujetan, no saben cómo llevar, no hay luz. Por eso que vemos lo que sucede. Algunos dicen que son pecadores, otros se dedican a la sanidad interior, otros se dedican a pedir plata, bailan, cuántas otras cosas. Cada vez más lejos de ser la esposa de Jesucristo. La autoridad es algo que se recibe, con lo cual somos investidos en la iglesia de parte de Dios para una misión que Él ya ha preparado. Gloria a su nombre. Nosotros vemos en caso de los demonios. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice también, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿qué sucede? Esto no es solamente para los que tienen dones ministeriales. Pero el no sujetarse al pastor, el no sujetarse a la palabra de Dios, a las autoridades que Dios ha puesto, que ha establecido, es que pierden esta autoridad. Entonces siempre tiene que venir a aquel que está sujeto y que tiene autoridad para que lo haga. ¿Se da cuenta? Todos tenemos autoridad para echar fuera a los demonios. Todos. Sin embargo, no todos lo pueden hacer. Todos tenemos autoridad para sanar. Sin embargo, no todos están sujetos. Entonces Dios, ¿qué ha hecho? Ha dado como dones de sanidad y de milagro. Pero todos tendríamos que tener esta autoridad para hacerlo. Pero si un hijo en su casa no se sujeta a su padre, si el padre no está sujeto a Dios, si la madre no está sujeta al padre, y todas estas cosas, y pierden la autoridad que Dios ha dado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ha dado dones para aquellos que le obedecen a quien Él les ha dado, puedan ejercer este ministerio. Ahora vemos, di la palabra, no soy digno de que entres a mi casa. Qué tremendo es cuando alguien reconoce la autoridad bajo la cual está puesta. Este la reconoció. Y él dijo, yo también soy. Es decir, que él sabía que Cristo estaba sujeto a Dios. El ciego, después que fue sanado, cuando fue interrogado por los fariseos, él le dijo, sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno le obedece, ¿se da cuenta? Entonces, llega un momento que debemos entender estas cosas porque las necesitamos, para que Dios pueda cumplir su plan, su propósito con nosotros, para que podamos serle útil a Dios, para que podamos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Este es un orden también que tiene que ver con la conducta, con la imagen de Cristo, porque si Cristo estuvo sujeto al Padre y nosotros, mira el centurión, creía estas cosas. Por eso Jesús dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Ahora mire, ustedes que tienen a Cristo adentro. Mire, ahora pregúntese, va a ver que no se sujetan a nada, ni aún en los trabajos. Si no le gusta el trabajo, váyase, pero mientras esté, sujétese y recibirá la bendición de Dios y hallará gracia. ¿Por qué muchos no hallan gracia delante de sus patrones? Porque no están sujetos. El Señor ve y no le da la autoridad, no tiene autoridad. Entonces el Señor no puede contradecir su palabra. Si no reconocemos lo que Dios ha establecido, así ha pasado también en lo civil, ¿no es cierto? También en lo militar y en todo. Mientras están sujetos, mientras hay sujeción, Dios hace que los demás tengan respeto con ellos. Yo me acuerdo en el tiempo antiguo, cuando yo era un niño, un policía era un señor que caminaba ni por la vereda, sino que caminaba por la calle y tenía el respeto de todo el barrio. Pero todo se fue permitiendo, como nosotros vemos, y ellos mismos dejaron de estar sujetos a las autoridades que lo establecieron. Hoy en día sabemos, antes un ladrón veía un policía y desaparecía.
Entonces, este es el tiempo en que todos debemos reconocer la autoridad para recibir la autoridad de Dios. En todo orden, en todo lugar. Amén. Es algo que se tiene que entender. Dios va a honrar a todo lo que le honran. No importa en qué lugar esté, no importa en qué situación esté, alguien honra a Dios, Dios se le va a honrar a él. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las estableció el Señor. Entonces debemos entender esto. Si Dios lo ha establecido, tiene un propósito. Y todo aquello que quieran cumplir obedeciendo a Dios en esto, nunca serán avergonzados. Esto lo tenemos que entender todo. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que nos conduzcamos de la manera que Dios ha establecido todas las cosas. Yo puedo ver en nuestra congregación, acá, en este lugar, cuántos han perdido cosas que Dios tenía para ellos a causa de no haber reconocido la autoridad que Dios puso. ¿Cuántos? Hasta en muchos de los casos, algunos hasta se hicieron enemigos. En vez de ver que Dios había establecido algo, era en su beneficio. En vez de sacar provecho de lo que Dios había puesto y había dado, buscaron defectos. Y aún si hubiera sido por ello, lo hubieran derrumbado. Sin embargo, Dios lo dio siempre como una bendición. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 15, y dice así, está hablando acerca de la sana doctrina, y le dice, esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Es decir, que Tito tenía autoridad, estaba bajo autoridad y tenía autoridad para enseñar. Y Pablo dice, esto manda y exhorta, y reprende con toda autoridad. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es decir, ¿para qué era la autoridad que Pablo había recibido? Para edificación. Esto se tiene que entender. Si tenemos una autoridad de parte de Dios, es con un beneficio, es con un propósito para los demás. Nunca debe ser para destruir, nunca debe ser para avergonzar, nunca debe ser, ¿no es cierto?, para algo que no sea edificación de nosotros. La autoridad que Dios estableció en la iglesia, a Él mismo lo dice, para perfeccionar a los santos. Por eso, cuando son corregidos por aquellos que Dios ha puesto y ha dado autoridad para hacerlo, nadie debe enojarse, sino que debe alegrarse, debe gozarse. Puede llegar a comprobar cómo Dios ha establecido y ha dado esto. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que no vamos hasta el final en el camino equivocado, sino para hacernos volver de la mitad o del principio de ello, para que no nos perdamos en el final. Dios ha establecido la autoridad en todo el mundo. Nadie puede sentarse en un trono y decir, yo soy un rey, y mandar y pretender que todos le obedezcan, si no tiene autoridad de Dios. Sin embargo, nosotros vemos en el tiempo antiguo, en el tiempo de los reyes, cómo obedecía el pueblo. Multitudes seguían. A una orden de él se armaba una guerra, peleaban contra otra nación. ¿Por qué? Porque la autoridad la ha establecido Dios. Dios dio las autoridades, y cuando Dios le cortaba, se terminaba el rey. Ahora, Dios nos ha dado autoridad a nosotros, como iglesia. Autoridad sobre toda fuerza del mal. Autoridad sobre el mal. Tenemos autoridad sobre el mal para dejar de hacerlo. Cristo lo venció y nosotros también con él. En el hombre espiritual tenemos esa autoridad. Pero si estamos bajo autoridad, esa autoridad será notoria en nosotros para gobernar, para dominar todo aquello que gobierna y domina a millones de hombres. Pero que nosotros hemos recibido la autoridad para gobernarnos, para ejercer potestad sobre el mal, sobre todo aquello que destruye a los hombres, todo sobre fuerza del mal.
sobre toda fuerza del mal. Por eso es la necesidad que tenemos de entender esto. Si no obedecemos lo que Dios ha establecido, esta autoridad no se hará manifiesta a nosotros. Por eso es que debemos entender, debemos reconocer, primero, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios que hemos enseñado, la autoridad de su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Debemos sujetarnos a ella. Y ella misma nos da autoridad a nosotros. Si nosotros nos sujetamos a ella, ella misma dice, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán, echarán fuera demonios, vencen con el bien el mal, alcanzaremos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, los misterios son todos revelados. Pero si no nos sujetamos a su palabra, si sabiendo lo que Dios dice no lo hacemos, ¿cómo alcanzaremos y lograremos esto? La autoridad que Dios nos da no es para mostrar que la tenemos sobre otros. Si tenemos esa autoridad y la hemos recibido, manifestémosla haciendo lo que Dios dice. Por eso es la necesidad de obedecer a la palabra de Dios. Amén. Obedecer a lo establecido por Dios. Y respetar todo aquello que Dios ha escogido y ha puesto. No ve cómo David, teniendo la oportunidad que Dios le dio para matar a Saúl, siendo que éste lo persiguió por 20 años, ¿no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios lo había establecido a Saúl. Si alguien lo tenía que sacar, tenía que ser Dios, no él. Sin embargo, él se sujetó. Se sujetó sabiendo que él iba a ser el sucesor, que iba a reinar. Sabiendo todo y que Dios lo había puesto para que lo matara. No lo hizo. Líbreme Jehová, dijo. Así también después recibió la autoridad de Dios y ejerció dominio y gobernó a Israel como ningún otro rey lo hizo y trajo gloria y bendición para el pueblo de Dios como ningún otro rey lo hizo. ¿Cuánta necesidad tenemos de entender esto? La madre quiere que su hijo le obedezca, ella no le obedece al padre. El padre quiere que su esposa le obedezca y sus hijos también y no obedece a Dios. ¿Por qué no nos decidimos de una vez a vivir en el orden que Dios estableció para cada uno y así todos recibir la bendición y juntos forman algo unido, muy hermoso, que ante los ojos de los demás tiene que llegar a ser un asombro? ¿Por qué no hacerlo? Todos tienen la capacidad. Y en el lugar que Dios nos ha puesto, todos tenemos la autoridad. ¿Por qué no practicarlo? Gloria a su nombre. Dios dice que puso en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Si alguien que no tiene el don de maestro quiere enseñar, debe enseñarlo primero con su conducta. Debe mostrar lo que ha producido, lo que él quiere mostrar a otro en él primero. Pero nunca tratar de imponerle. Nunca. Hacer ver el error, lo que quiera, pero nunca imponer. Porque no ha recibido la autoridad para hacerlo. Los dones ministeriales que Dios ha establecido justamente para eso, para que se alcance la perfección que Dios quiere entre los cristianos. Así que son dones dados a la iglesia en beneficio de todos. ¿Cómo este hombre entendió esto? Por eso es que él tenía autoridad. Dijo, yo también soy hombre bajo autoridad.
No dijo, yo tengo, soy hombre bajo autoridad. Entonces dijo, y yo digo, al soldado hace esto, hace aquello, a mi siervo y lo hacen. ¿Ve? Él lo dijo, yo tengo autoridad sobre todo. No, estoy bajo autoridad. Y eso es lo que reconoció en Jesús. Por eso Jesús se maravilló. Nadie lo había hecho eso. Nadie había entendido así. Y como un hombre que no era siquiera del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, había entendido esto. Por eso se maravilló y dijo, aún ni en Israel he visto tanta fe. ¿Qué tan tremendo? Creyó lo que era la autoridad, sí que creía, sí que lo había comprobado. Di la palabra. No hacía falta la presencia, la palabra tenía autoridad. Qué tremendo, qué vergüenza. Qué vergüenza para los cristianos hoy que tienen a Cristo adentro, que no se sujetan a nada. Por eso no se puede vencer a nada. Por eso se lucha y no se vence nunca. Vamos a sujetarnos bajo la autoridad de la palabra de Dios y nosotros también tendremos autoridad. Y veremos cómo venceremos el mal. No es cuestión de decir y hablar de un poder que no podemos mostrar que está. No se trata del poder de Dios, eso no tiene límite. Se trata de la autoridad que tenemos nosotros sobre las cosas que Dios nos ha dado autoridad. He aquí que doy autoridad sobre toda fuerza del mal. ¿Ve? Gloria sea a Dios. Debemos entender, queremos alcanzar la imagen de Cristo, lo primero que tenemos que aprender es estar sujetos. Cristo lo estuvo. Mire quién era Él. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente. Teniéndolo todo, se despojó de ello para hacerse obediente. No inventar cosas que no tenemos. Se puede inventar nada. Lo que sabemos, sabemos, y lo que no sabemos, no sabemos. Lo consultamos. Sin embargo, ¿cuánto dan consejo erróneo? Y hacen tropezar a otro. ¿Cuántos problemas causa esto en las congregaciones? ¿Y quién te dijo eso? Fulano. ¿Y quién te dijo eso? Fulano. ¿Por qué? ¿No sabían? ¿Por qué no consultan? ¿O por qué no mandan consultar a lo que saben? ¿No les importa hacer que alguien entre en el error? Sin embargo, todas las cosas tendríamos que saberlas. Pero como nosotros no nos sujetamos a lo que Dios establece, no nos sujetamos a la autoridad de su palabra, es que después sucede esto. ¿Cómo que no sabemos lo que tendríamos que saber? Lo que ya fue enseñado. Di la palabra. Estaba bajo autoridad. Tenía autoridad. Ahora, mirémonos nosotros. Mirémonos todos así, en la iglesia y miremos en nuestro hogar. Mirémonos. Hemos enseñado tantas veces la autoridad del marido, la esposa, la sujeción de ella, recibiendo ella a través de sujetarse, de reconocer la autoridad y ponerse bajo autoridad. Ella también tiene autoridad para hacer las cosas, para controlar todo lo que tiene que controlar, para lo que Dios le puso. La visión para criar a sus hijos, para ordenar su hogar, para atender a su esposo. Pero si no se sujeta, ¿cómo Dios va a darle todas estas cosas? ¿Cómo? Si Él estableció el orden, ¿quiere que Dios lo viole como lo violamos nosotros? Jamás sucederá eso. Pero Él nos llama a la reflexión. Aquí estamos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Queremos ser lo que Dios quiere? ¿Queremos ser la esposa? Y entonces, ¿cómo lo haremos si no estamos sujetos a lo que Dios estableció? ¿Cómo lo haremos si no estamos sujetos a su palabra? Si no estamos sujetos a su palabra, no estamos sujetos a Cristo, porque Cristo es la palabra viviente. Y todo lo que ahí dice es en beneficio de nosotros. Ya debemos aprender esto, es el tiempo. Amén. Así que, hermanos míos,
Si queremos tener autoridad, debemos estar bajo autoridad. Pero no se trata de que queramos tener autoridad. Se trata de lo que Dios ha establecido. La autoridad que Dios nos da es para beneficio de otros. No es para mostrarnos que somos mayores, que somos más. Sino es que mostrarlo en lo que hacemos, en lo que hablamos. El que tiene autoridad para hablar debe mostrar que la tiene. Cuando habla la palabra tiene que producir algo. Bendito su nombre. No basta saber hacerlo. Mucha gente sabe hacer muchas cosas que para Dios no sirven. Amén. Entonces vemos, este varón, di la palabra. Yo me recuerdo una vez, que nunca me puedo olvidar, pasó un caso. Era día de invierno y una noche de un sábado, pero muy fría. Fría, de esas noches que hace frío en todo lugar. Y eran más de las 4 de la mañana cuando una hermana golpeó la puerta de mi casa, venía con su nieta y venía la madre de la bebé. La nieta la habían desahuciado en el hospital y la habían mandado a la casa y se estaba muriendo. Y la abuela estaba con ella ahí. Y de pronto la abuela le dijo, dame que yo lo llevo al siervo de Dios. Y agarró la bebé y en medio del frío se vino a mi casa. Entonces cuando llegamos y yo la vi me asusté, estaba verde. No sé si respiraba, verde estaba. Tenía problemas de pulmón y todo, que estaba todo tapado. Y ella me dijo, dice, yo lo vi como lo tenía y se lo quité, le dijo, dame que yo lo llevo al siervo de Dios. Entonces yo dije, por esa palabra que usted dijo, siervo de Dios, al decir lo llevo al siervo de Dios, reconoció que era un siervo de Dios. En el momento, oramos, en el momento Dios hizo el milagro, en el momento, ahí, mirándolo. Pero fue la palabra, reconoció, eso es lo que dijo esto, di la palabra, pero había reconocido. Porque yo también, él como diciendo, tú estás bajo autoridad, y yo también, yo sé lo que está bajo autoridad, entonces di la palabra, tienes autoridad para hablarla, y ella hará lo que tú le mandes. ¿Eh? Deja que lo llevo al siervo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Lo que es reconocer la autoridad? Hoy esa bebé está grande, la madre no viene a la iglesia, su abuela sigue viniendo, gracias a Dios. ¿Ve, hermano? Tenemos que aprender todas estas cosas porque nos fueron dadas. Ese es nuestro beneficio en beneficio de otros. Siempre será así. No se trata de criticarnos. Debemos entender que aquello a lo cual Dios pone y da autoridad hay un desespero. ¿No ves lo que decía Pablo? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué hemos leído? Se estaba gloriando, lo obligaban a gloriarse por lo que ellos hacían. Porque tenían una autoridad. Pero Dios se le había dado para edificación, no para la destrucción de ellos. ¿Por qué eran así? ¿Cuál iba a ser el beneficio de ellos al hablar así de Pablo? ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender todas las cosas para sacar el máximo de provecho de las cosas que Dios nos ha dado para nuestra vida y en beneficio de otros a través de nosotros. Amén. Otros usan la autoridad para mal, para destruir. ¿Y cuántas otras cosas? Vemos los gobernantes y todo, usan la autoridad que tienen para hacer cosas que no son conforme a Dios. Pero lo que lo hacen son bendecidos por Dios. Así que, hermanos, vamos a estar atentos a estas cosas porque tenemos que ir en el crecimiento que Dios nos va dando y alcanzarlo. Y estas cosas las tenemos que entender. ¿Cómo alcanzar un crecimiento conforme a la imagen de Cristo? Un hogar donde el padre no es cierto, no obedece a Dios. Donde la mujer no se sujeta a su marido, los hijos no se sujetan a su padre. ¿Cómo se sujetarán a los padres si esto no lo hacen como Dios estableció? Así que, hermanos, que la gracia del Señor en este día sea sobremanera abundante sobre nuestras vidas para entender todas estas cosas. Para que podamos comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Señor, sabemos que tú nos has dado autoridad. Como iglesia has establecido los ministerios, pero a tu iglesia le has dado autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda autoridad y potestad. ¿Y nosotros qué hacemos? No nos sujetamos a la autoridad de tu palabra y esto no es claramente visible. Sin embargo, está llegando el tiempo en que todo esto tiene que hacerse notorio. Que somos, que tenemos y que podemos. A que podamos entender todo, Señor. Ilumínanos y concédenos tu gracia para poder hacerlo, todo conforme tú mandas en tu palabra. Amén.